Estamos en hombres de poca fe, ¿cierto? Van pasando al otro lado, vemos que reprende los vientos, reprende, buscaron en griego, le dije, busquen en griego esa palabra, ¿qué significa? Ajá. ¿Qué significa? Y vamos a entrar a un tema que es hermosísimo. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, rabí, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y hubo gran tranquilidad. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? El término reprender, Sí, ¿qué significa? significa imponer sobre, censurar o amonestar. Por implicación, prohibir, mandar, reprender, reconvenir. Dice 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, y levantándose reprendió el viento y dijo, mar, calla, enmudece, y cesó el viento y hubo gran tranquilidad. Hay varias posiciones, ¿cierto?, de varias perspectivas, que él desde arriba les dice, pasemos al otro lado. Si él les dice, pasemos al otro lado, pues bueno, les está diciendo es que vamos a pasar al otro lado, pase lo que ocurra y ocurra lo que pase. Eso es una posición. Segunda, le dice a ustedes por qué están tan amedrentados, le dice, hombres, ¿de qué? Bueno, entonces a mí me tocaría averiguar qué es fe, ¿cierto? Y eso es una de las doctrinas básicas. La doctrina número, La segunda doctrina. ¿qué dice? Hebreos 6.1. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Mashiach, sigamos adelante hasta la madurez sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la doctrina de bautismo. Es la segura, ¿no es cierto? Bueno, aquí le está diciendo dónde están hombres dice, a lo menos esa traducción, dice, y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y hubo gran tranquilidad, y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen emuná? ¿Cómo no tienen emuná? ¿Cuál es el mayor grado de emuná? ¿Cómo se llama? Bitajón. ¿Saben qué es bitajón? Confianza. Exacto, el mayor grado de confianza. Bitajón, es el mayor grado de emuná. Por eso cuando dicen grande es tu fe, o hombres de poca fe, me está midiendo la emuná. De cierta forma, porque no sabemos grande con respecto a qué, ni pequeña con respecto a fe, no sabemos. En hebreo el bitajón es el mayor grado de emuná, ¿sí? Eso no sirve para uno cerrar los ojos y comprarle la casa al vecino, no, eso no se trata de esa vaina, ni ponerle las manos a los Ferrari para que se pase para nosotros, eso tampoco, eso no tiene nada que ver. El bitajón es el mayor grado de 4 cosas que tiene la emuná: conocimiento, entendimiento, meditación y sabiduría. ¿Sí? Conocimiento, entendimiento, meditación y sabiduría. Esos son los 4 puntos para que yo tenga que emuná. Si yo no tengo conocimiento, ¿en qué tengo fe? En las vacas que vuelan, que esa es la predicación del cristianismo. Tenga fe, ok. Conocimiento, entendimiento, meditación y sabiduría. Esos 4 son las bases esenciales de la emuná, y el mayor grado de emuná se le llama bitajón. Bitajón, hay una charla, bueno, algún día la daremos, es muy hermosa, la aprendí un rato, llamado, aquí lo aprecio, se llama Daniel Milgen, espectacular, se llama La transformación del cobre en oro, ¿sí? Y es muy buena, esperemos que un día la podamos dar aquí, que nos dé el tiempo. Y es el mayor grado de confianza que tengo acá del brazo. Donde terminamos diciendo, simple y llanamente, y no es tan simple y llanamente, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a vivir. Ese es el máximo placer, se llama Yehida. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Todas son qué? Todas. Todas, absolutamente todas. Como yo les he dicho muchas veces, hasta que el perro pase por el andén de allá, fue establecido por el Creador. Y eso eleva mi emuná, si entiendo eso, que es un nivel de percepción del exterior para elevar mi emuná, mi nivel de confianza. Y eso me hace entender muchas cosas. ¿Qué les dijo? Hombres de poca ¿qué? Fe. Si yo no tengo conocimiento, si yo no tengo entendimiento en el conocimiento, si yo no busco a través de la meditación, eso es un término que a veces se obstruye un poco. Meditar es en este libro ¿qué? De día, ahí no dice que lo lea,
Ahí no dice que lo lea, no. Usted puede trasnocharse leyendo, lo felicito. Ahí no dice que lo lea. Ahí dice meditar. Meditar es otra cosa. ¿Meditar qué es? Entonces, ¿qué sería meditar entonces? Estamos hablando de fe. Sí, fe, que está aquí, pues, hombres de poca fe. Repetir. ¿Qué es meditar? Ya estoy buscando en hebreo para que nos dé una luz. Yo sé el concepto, pero para la palabra hebrea. Meditaré es Josué capítulo 1. Meditaré es en este libro. ¿Cómo? Sino que su ley, Salmo 1, Teilín 1, ¿qué dice? ¿Cómo? Sino que en su ley meditar de no es que lo lee. Tampoco. Correcto. Ahí dice que medite. ¿Y qué es meditar? Hacer en posición del otro. ¿Qué sería entonces meditar? Murmurar. Dice, por explicación, gemir, hablar, imaginar, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. En la palabra meditar. Haga. Ahora busquen en el Salmo 1. Igual, la misma. Haga. ¿Qué dice? Raíz primaria, murmurar, en placer o en ira. Por implicación, meditar, gemir, hablar, imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. La entrada sería ¿cuál? Murmurar. Murmurar. ¿Cómo creemos nosotros que es murmurar? Murmurar un pasú. Murmurar, dice en este libro que Murmurar. Meditar. sí, y ya dijimos que meditar es que murmurar. Entonces, ¿qué es murmurar? Pronunciar, repetir. Repetir palabra por palabra. Repetir. De continuo. De continuo. ¿Sí? Entonces puede hacer a un simple, cualquiera, muy ¿qué? Inteligente. Y muy ¿qué? Muy prosperable. Sabio. Claro. Entonces le dicen a usted, ¿dónde aprendió eso? ¿Cómo? Pues lo mismo, murmurando. Murmure. Entonces, ¿qué les dice? Hombres de poca ¿qué? Fe. ¿Por qué estáis qué? Dice, y les digo, ¿por qué estáis qué? Amedrentados. Consecuencias de eso es ¿qué? Muy literal, el amedrantamiento. Hay otro sinónimo en esa expresión, en esa Biblia que dice. En otra expresión, en otra Biblia, en la nueva versión del lenguaje actual, asustados, el susto. ¿Sí? El susto, ¿qué más produce? La poca emuná. ¿El qué? Ya. Sigo, entonces. Y les digo, ¿por qué están asustados, amedrantados en esta versión? ¿Cómo no tienen emuná? ¿Cómo no tienen confianza? Confianza. La palabra fe, ¿sí? La palabra fe, si tú la miras, ahí estás, busca en Ageo, es justo por la fe vivirá. Entonces busca la palabra fe, lo pones y lo buscas en otro y te va a salir confianza. Ok. Por favor. Sigue. ¿Cómo no tienen emuná? Dice aquí, pues leo como dice esta escritura, ¿vale? Y les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen emuná? Seguridad, fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar, qué cosa? Le obedece. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Por qué Yeshua Mashiach estaba dormido? ¿Estaba preparando el momento para que estaba haciendo el dormido para hacerse después el valiente o qué? No creo. No, puede ser, estar esperando un show mediático. Dejemos que esto se hunda para que después me llamen y yo lo salve. No. Él dijo, pasemos al otro lado. Creo que su confianza estaba basada en eso, ¿no? Su confianza estaba en que iban a pasar al otro lado. Pero él. Eso. Sigamos. 5, que es un tema genial. Vinieron al otro lado del mar. En esa vamos a demorar un poquito. ¿Ya buscaste en una? Pues en Habacuc 3:4. Sí, ahí buscas en otras partes. Por ejemplo, en la Torah, ¿en qué parte está? Ese hebreo.
Vinieron al otro lado del mar, a la región de quién? De Gadarenos, ¿cierto? Y vimos hace 8 días que esta era una región asolada totalmente, ¿por qué? Por demonios. Lo más seguro es que esa tempestad la levantaron ¿quiénes? Demonios. Vinieron al otro lado del mar, a la región del quién? De los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, ya Nayuri nos va a decir qué es Gadara. ¿Sí? O Gadara, ¿qué es Gadara? ¿Dónde estaba ubicada? ¿A qué se dedicaba en los tiempos de Yeshua? ¿A qué hacían? Eso lo hemos visto aquí, pero recapitulemos. Dice, vinieron al otro lado del mar, en otras versiones es lago, no mar, porque al otro lado del mar sería América. Sí, aquí dice nada. ¿Sí o no? Entonces están aquí en Barranquilla, cuadro. Vienen al otro lado del lago. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritus inmundos. Denme un segundo, por favor. Ya me encontraste. ¿En qué parte de la Torah está la palabra emuná? Que no está como fe, sino está con otros términos. Como firmeza. Vale. En Shemot 17:12. Miren, dice, háganme un favor, muchachos. Casi todos. Ahí la palabra fe en su Biblia o en sus cuadernos. Coloquen esta palabra, emuná, fe, que no está colocada ahí como fe. Porque en el cristianismo nos suelen decir que fe está muy limitado. O sea, que la fe es de Jesús para acá, mejor dicho. Y nosotros vamos a encontrar que la emuná, la palabra emuná, que es fe, está muchísimas veces en la Torah y en el Tanakh. ¿Está en qué? En Shemot. Éxodo, digo Éxodo. 17:12. Hagan en su cuadernito ahí. Éxodo 17:12. 12 o 2. 17:12. Ahí está la palabra emuná, ¿vale? Éxodo 17:12. Éxodo 17:12 dijiste, ¿no? Sí, señor. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Supongo que emuná es firmeza. ¿Vale? ¿Gané? Gané. Ok. Firmeza. Esa palabra firmeza ahí debería tener ¿qué cosa? La palabra fe, según lo que opina el cristianismo. Entonces ahí tiene la palabra firmeza, o sea, emuná, que es fe, que es la misma que está en Ageo. En Habacuc, perdón. Vale. Entonces, la otra parte donde se encuentra, por favor. Deuteronomio 32:4. Vayan a escribir el cuadernito. Deuteronomio 32:4, ¿correcto? Sí, señor. Ok. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra emuná? Ahí está la palabra fe, ¿era 4? No, ¿sí o no? Parece que no, pero ahí está. ¿Cuál de todas es? Es que podría ser verdad. ¿Qué eran? ¿Dónde estaban los famosos gadarenos? Está situada al sur de la ribera oriental del mar de Galilea, frente a Magdala, a 8 kilómetros. Del lugar de donde el Jordán se precipita al lago. Sí. A poca distancia al sur de este lugar, ahí dice como que hay laderas de colinas. Dice que por mucho tiempo fue la sede de un obispado. Ojo con eso, sí. Y finalmente fue arruinada por la conquista de los musulmanes. Vale, eso es una sección católica, digámoslo así. Es una sección de obispos, de ancianos. Sí. Pero coloca ahí Gadara en la época de Yeshua. Y van a ver que... Esa fue... No. Gadara en la época de Yeshua. Y ahí le va a dar que se hacía un culto. Ese culto incluía a una diosa. Esa diosa tenía como resultado ofrecer unos sacrificios. Pero yo quiero que tú lo leas y lo encuentres ahí para que todos aprendamos. Bueno, entonces volvemos a Gadara mientras encontramos los datitos. Gadara es una zona donde Yeshua a veces moviliza. Es una zona, haga de cuenta, siempre lo he hecho un símil como con Haití. ¿Sí? Haití, ¿cuál es la religión básica de Haití? El vudú. El vudú.
O sea, esa es una zona prominente de oscuridad. Yeshua se mueve hacia esa zona. Ya ha sufrido cierta batalla de tipo espiritual, donde los vientos se levantan. ¿Qué ocurre entonces? Dice, vinieron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, ¿sí? Que es una parte cercana donde el Jordán desemboca en el mar. ¿Dijiste? Vale. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritus, aquí dice traducción plural, espíritus inmundos, que tenía su morada ¿en dónde? En los sepulcros. Y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Eso tiene la parte de la región donde están las dos tribus y media que no pasaron el Jordán, hace parte de esa región. De esa zona, que es hasta el día de hoy, sin el milenio no la van a dar, no, eso es unos dicen que sí, otros dicen que no. Si es de nosotros o no es de nosotros, si se quedó en posesión, se conquistó o no se conquistó, si es o no es de Israel. Sigue, Juan. Dice, durante el siglo segundo y tercero Durito, mío. Duro. fue adornado con templos impresionantes, teatros y estructuras públicas que han dejado sus ruinas hasta tiempos modernos. Dice, durante el siglo segundo, Gadara fue más que todo una ciudad pagana. Un magnífico templo dedicado a Artemisa fue erigido hacia finales del siglo IV. Sin embargo, Gadara había llegado a ser un centro cristiano fuerte. Los restos de 3 iglesias han sido identificadas en Gadara, los más antiguos de los cuales son la catedral que data entre el 350 y 375 de... Está súper raro. Listo. Entonces, conclusión. Artemisa y Petra la nombran ahí. Listo, búscanos Petra, alguna figura por ahí, cualquiera, por favor. Petra, figuras, coloca Petra y... ¿Cómo? Tengo una pregunta ahí. Sí. Es decir, entonces ese movimiento que ve ahí, potestado, como se llame, ¿significa que Israel tampoco sacó esa gente o la exterminó como decía? Lo más seguro es que no. Es que hay muchas cosas que no se sacaron. Imagina que en la época de Shaul hay una zona, hay un comentario además, Shaul lo destaca, a la diosa del cielo. Mírenlo usted, Artemisa. Por Hechos 21-22 está hablando de que él estaba en un aerópago por ahí por esa zonita, él dice de lo que se hacía en esas zonas de sacrificios. Que sacaron los libros, ¿no? Que fue cuando quemaron Por los favor, libros. ayúdenos. Entonces, seguimos lo mismo. Entonces, Gadara es una zona que es de alto paganismo, a la diosa que nos está buscando, ¿cómo se llama la chica? Petra, su merced. Petra o Artemisa. Eso que hayan gran cantidad de cerdos era ¿por qué? Pues porque se hacían cultivos de cerdos para hacer sacrificios ¿a quién? A ese tipo. Eso no es un accidente. Y ahí que, digamos que entre comillas se haya producido un juicio sobre esos bichos, sobre esos animales, porque iban a ser dedicados a quién, o estaban siendo dedicados a quién, a esas diosas. Porque a veces, por ejemplo, hay un comentario ortodoxo que dice, ¿cómo es que Yeshua invalida la Torah cuando dice el comentario, supuestamente él asesinó los cerdos? Cuando la Torah lo que hace es preservar la vida de la naturaleza, llamémoslo así. Estoy utilizando lo que escribió el ortodoxo. Dice, Yeshua no puede ser anunciado dentro de las tantas, porque le dijo a esos cerdos, vayan y mátese. Lo que me parece a mí tenaz es, dice, este man, yo me parece curioso, es que este ortodoxo está asumiendo que realmente los cerdos escucharon a Yeshua. ¿Sí o no? Y no todo el mundo escucha a todo el mundo. Dice, vienen al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Entonces ahora sí nos identificamos más o menos cómo está la zona, ¿sí o no? Esa zona es infestada ¿de qué? De una zona donde se le hace un culto a una señora llamada, según aquí nuestro hermano, Petra o ¿cómo llama la otra niña? Artemisa, vale. Entonces, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritus inmundos, que tenía su morada ¿en dónde? En los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Voy a leerlo todo.
Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con las piedras. Cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué vienes a hacer conmigo, Yeshua, hijo del Altísimo? Júrame por Elohim que no me pondrás en tormento. ¿Cómo él sabía que Yeshua es el encargado de ponerlo en tormento? Y lo reconoció, le dice hijo, según esta versión. Ah, vale. ¿Y de dónde lo conocieron? Desde antes. Sí conocían a los apóstoles. En el versículo que están hechos estamos en Es más, dice que la Nueva Jerusalén tiene tallada los nombres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los nombres de los talmín, de los discípulos. Dice que tiene tallado. O sea, eso está patentado desde antes. Imagínense, desde antes. O sea, Cefas no es Pedro porque no hay otro Pedro para la vuelta, no. Ya estaba elegido, estaba escogido. Ay, madre. Dice, es duro. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué vienes a hacer conmigo, Yeshua, hijo de Elohim? Júrame por Elohim que no me pondrás en tormento. Porque le decía: sale este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque soy el que dirige muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Raro, ¿no? Que les diga que los mande, pero que no los echara fuera de ¿dónde? De la región. Por algo será, ¿no? Dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Sí o no? Y luego Yeshua se los permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Esto es lo que dice un judío ortodoxo, que Yeshua no es el Mashiach por esto. O sea que el culpable no es Yeshua, sino el culpable no son los demonios, ni la zona, ni la bajeza de la zona, sino Yeshua. Vale. Muy lindo. Y los que se apacentaban, 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. ¿Qué tipo de aviso dieron? Vamos a verlo. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yeshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron ¿qué? Miedo. O sea, en lugar de alegrarse, ¿en qué tuvieron? Algo está mal también. ¿Sí o no? Porque si yo tengo un familiar que es drogadicto, que está en la calle cargando un costal, que vive en intemperie, que está totalmente desencajado, y yo lo veo después que el hombre cambia, ¿yo por qué habría que tener miedo? ¿No sí? Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo acontecido a los cerdos. Y comenzaron a rogarle, ¿qué cosa? Que se fuera de sus contornos. Le comenzaron a rogar, no a pedirle, a rogarle, váyase de aquí. ¿Cómo estaba la zona? Imagínense. Claro, por eso digo que eso es lo más comparado. Siempre que leo esto, digo: esto es Haití. No, y hay unas zonas de Colombia que ni hablar. Hay unas zonas del Cauca que yo leí un informe sobre brujos y hechiceros. Tenaz. Dice: sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo acontecido a los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Mas Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes ha hecho contigo, cuán grandes cosas el Eterno. Miren que él no se llevó la gloria, ¿no? Esta versión, no sé cómo dice la Reina Valera, la 19, ¿cómo dice Claudia? Pero
Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Ah, él no se lleva la gloria. No le dice, vaya, cuénteles cómo Jesús, cómo yo. No, dice, cómo el Creador, Yuhei Bajei, ha tenido ¿qué? Misericordia de ti. Y todo lo que ha hecho. Eso quiere decir que, y eso entiende que el poder no es de él. Ahí le puede dar lo que no es de él. Correcto. Dale, hermana. Bueno. Dice, al entrar él en la barca, los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en las 10 ciudades, y ahí aparece una zona que es importante, que la van a estudiar esta semana, se llama Decápolis, pues eso se llama Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaban, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver cómo en la zona, cómo en Israel hasta el día de hoy hay grandes emporios de idolatría. ¿Sí? Lo que se ha hecho es 19:23, pues es cuando él entraba a Éfeso, ¿no? Ya lo de Diana de Éfeso. Y 19, No, pues léelo, tú, Marcelo. Díganos a todos dónde está para buscarlo. Hechos 19, desde el 17 podemos leer. Hechos 19. Hechos 19, 17. Desde el 14 si quiero para mirarlo de lo que conocen desde con antelación. Bueno, entonces leo el 14, ¿vale? Vale, el 14. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, no era cualquiera, jefe de los sacerdotes que hacían, no dice el sumo sacerdote, no, jefe de los sacerdotes que hacían esto. ¿Qué cosa hacían ellos? Exorcistas, interrumpir. Exorcistas, ¿sí? Creo que dice el de arriba. Sí. ¿Sí? Exorcistas ambulantes, dice. 13. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Eterno. Inventaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Lo más chistoso del cuento es que 3 pasos arriba dice que con la sombra de Cefas se hacían milagros, o sea que no invocaban el nombre, sino que la sola sombra que hacía lo sanaba. Sin embargo, ellos creían que el nombre de Jesús era el que tenía, ¿qué cosa? El poder, que es hasta la fecha lo que muchas veces nos mal enseñaron. Entonces, esos muchachos, ¿qué hacen? Invocan el nombre de Yeshua porque ellos creen que el nombre de Yeshua, no de Jesús, esa es otra, ¿no? Tiene cierto poder. O sea, el nombre tiene poder. El nombre tiene poder. El nombre tiene poder. Entonces Yeshua se hubiera evitado el dolor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre la presencia divina. Entonces él se hubiera evitado el dolor y hubiera dicho: recibiréis poder cuando ustedes invoquen ¿qué? Mi nombre. No, bueno, y de tal manera que van a llevar a los enfermos, los leo yo, 12, eran llevados los enfermos los paños orientales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, porque ellos pensaron que el nombre, sí o no, o yo que sé quién, funcionaba. No, yo fui un de brujos que me dijeron: Jesús lo bendice. Yo fui un de brujos que me dijeron eso. 14. No, ellos hicieron esa retajila. Os conjuro por Yeshua, por Jesús, el que predica Pablo, ¿no? Por si la mosca, hay muchos Jesuses. Si hay 500 Jesuses en la población, yo hago... Sí, o sea, los demonios, yo les voy a decir esto. Yo los echo fuera por el Jesús, pero solamente el que predica Pablo. Otro no funciona, el que predica Pablo. Vale, había 7 hijos de una tal Seba, judío, el jefe de los sacerdotes que hacía esto, pero respondiendo al espíritu malo, ¿qué cosa? Respondiendo al espíritu malo dijo: a Yeshua, a Jesús, ¿qué? Conozco. Él sabía más de teología que los manes que lo estaban echando fuera. Ellos nunca dijeron: ay, sí, yo conozco el nombre de Jesús. Claro, eso tiene un poder mil tenaz. Nosotros nos vamos, chao. Nos metemos en las vacas en lugar de los cerdos. No me dijeron eso. Dicen: a Yeshua, ¿qué cosa? Conozco. Se trataba de conocer. A Yeshua conozco. Y más interesante aún, ¿qué cosa?
quién es Pablo. Él sabe quién es Pablo. O sea que ellos saben quiénes somos nosotros. Bien, ¿no? ¿Por qué cree que Hasatán ha ocultado tanto la Torá? Porque es Hasatán, ¿sí o no? Dentro de una lucha espiritual. Que en la zona a veces nos creemos, pensamos que en la zona era como un centro pues lleno de Torá. No. Eran estos sacerdotes, ¿cierto? Eran torcidos. Y ya vamos a encontrar abajo que había gente que, ¿qué cosa? Tenían montones de libros dedicados a qué? A la hechicería y la brujería, en la época de Yeshua. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vuelvo y repito el 4, porque muchas veces, no pocas, muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Algo que ocurre en las liberaciones, lo que uno puede hacer es tocar la persona. Es lo peor. Eso se genera que el demonio que está actuando en la persona genere más agresividad dentro de la persona y puede estar siendo golpeado uno si hace esa, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Hay otra traducción, dame un favor, en la pechita o en la palabra voces. Hay que encontrar un término interesante. Nueva versión internacional. No. Sí, o la TLA. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas, cuando ellos se habían encadenado y habían sujetado los pies con los aros de hierro. Pues rompía las cadenas y despedazaba los aros, nadie podía contenerlo de fuerza. De noche andaban en el cementerio dando gritos. ¿Dando gritos? Bueno, esto como hablando de otra vaina. Bueno, dime. Alaridos, gritos. Dice, y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes, dando alaridos, dando gritos, gritando, dice la y en los sepulcros, y qué más, hiriéndose con piedras, sajándose. Una de los cuando usted hace un curso para chamán, en el grado 4, son 5 escaleras, ellos establecen como 5, ¿no? Cuando se da en el grado 3 o 4, el 3 es el de la música, ¿sí? Entra usted en una música, sí, siempre. Por eso usted ve que los chamanes, todas las películas de los indios tienen mucho percusión y mucho movimiento de eso, para llamar a los espíritus, ¿cierto? Para llamar a los espíritus. Y en el grado 4, generalmente se sajan o se empiezan a enterrar ganchos, ¿sí? O se empieza a hacer suspensión. Sí, o se empiezan a sajar. Sí, empiezan a hacer así cosas que el demonio ya los tiene prácticamente controlados. Es decir, podría ser que ellos están totalmente bajo el amparo, digamos, entre comillas, de ese demonio. ¿Sí? Bueno, por eso yo digo una cosa, que es eso de los, no está lejos, pero no tanto, ¿sí? Intelectualmente hablando, de la cuestión de los tatuajes y el exceso de abrir, de sajar, de abrir huecos en nuestro cuerpo. Lo que son los piercing y lo que es los tatuajes, eso es una persona que realmente no está en estado de conciencia. ¿Dónde le nace eso al ser humano? ¿O dónde lo nace? Entonces dice que él se sajaba, ¿cierto? Se hacía rasguños en la piel, gritaba. La gritería es uno de los grandes, una persona que está fuera de sí, no tiene control. La adrenalina a veces que tienen,
Este endemoniado cuando sale al encuentro de Yeshua, ¿sería con una forma de atacarlo? ¿Sería con esa forma cuando dice que salió? Sí, pues hay varios demoniados que tienen a escupirlo sobre todo. ¿Cómo saben eso si es un demonio o es TGT? ¿O es qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabe que es el demonio que es la manifestación del Eterno? No, porque una persona que me quiere agredir, que cambia de voz, que escupe, que voltea los ojos, y uno sabe por lo que se está generando alrededor. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces a los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Yeshua? Hijo, y él lo reconoce, ¿no? Hijo, y el texto lo nota con H mayúscula, hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía: sale de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahí es donde digo, hay un misterio espiritual. Porque ¿cómo así que ellos están diciendo: no me moten lejos de esta zona? Porque esa es zona de administración. ¿Cómo? Esa es zona de administración. ¿Sí es lo que dice el texto? Sí, ellos están diciendo: échanos fuera, pero no nos echen muy lejos. Y miren que aquí dice: échanos fuera, pero no nos eches fuera de esta región. Algo tienen que tener la región, o ellos están muy cómodos en la región, o se sustentan de esa región. No es lo mismo lo que está en el barrio Santa Fe a lo que está en el barrio, por decir, donde hay una olla muy grande, Amparo, ¿sí? Lo que hay encima espiritualmente, lo que rige esas zonas no es lo mismo. Las potestades, los principados son muy diferentes. Las fuerzas espirituales que hay es diferente. No es lo mismo lo que hay, por ejemplo, en una persona como una prostituta, a lo que hay en un drogadicto. Lo que opera en cada persona es diferente. Dice: cuando vio pues Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Dios Altísimo? Lo reconoció quién era. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esa palabra conjuro es una especie de te pido, te suplico, o hagamos, una vez lo corregimos acá, por favor. ¿Sí? Júrame. Porque le decía: sale este hombre y espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Le rogó mucho: sáqueme, pero no envíes. Y eso quiere decir que él entendía que Yeshua tenía la capacidad de echarlo a donde fuera. ¿Sí o no? Decía: si yo quiero ponerlos en el Himalaya, lo pongo allá para quedar con los monjes tibetanos. Y le dice: no nos mandes de fuera de esta región. 11, dice: estaba allí cerca, ¿qué dije yo? Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua les dio permiso. Eso el judaísmo ortodoxo, ya le he dicho, lo ataca mucho, porque dice: ¿cómo es que Yeshua va a destruir o lleva a que se destruya la naturaleza? Lo que hay que leer es el contexto, ¿no? Que estos animalitos estaban viendo es no para uso, ¿cierto? Que además, como un judío, él no lo va a consumir. Es decir, Yeshua no está diciendo: lástima que se perdió el chicharrón. No, Yeshua está diciendo: esto se está usando con otros fines. Para el sacrificio. Entonces, toma la opción. Dice: le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua les dio permiso. Y le rogaron a todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos,
entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, raro, ¿no? Porque una persona, ¿por qué tengo que huir? Yo le había preguntado, venga, ¿qué fue lo que ocurrió? Y a mí como su merced, ¿cómo me va a responder a mí como con los cerdos? ¿No? Si yo soy un man que estoy paseando normalmente unos cerdos, le digo, venga, de eso, y a mí ¿quién me responde por billetes de que se fue al desfiladero? ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué? Buena pregunta, ¿sí o no? ¿Por qué huyeron? En lugar de haberse quedado reclamando. ¿Y de nosotros qué? Entonces, dice, y luego 14, y los que no me muevo dentro, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Ya vamos a ver con los que huyeron, en qué condiciones estaban. Cuénteme, sí. Porque cuidan los cerdos. ¿Para qué se utilizan los cerdos, digamos, en ese tiempo? Digamos, decirle que los cerdos creo que eran para sacrificio al dios, a los dioses que estaban ahí. Pues por eso es que los mete ahí. ¿Cómo se llamaban los dioses de la zona? La diosa principal. Petra y Artemisa. Entonces ahí hay un templo, parece de Petra, ¿sí? De alto paganismo. Y esos cerdos no se usaban para costumbres, sino como una especie de devoción a ese santo o a esa santa, como quieran llamarlo. Don Néstor, su merced también nos explicó esa vez de que fueron cerdos, que los metió en los cerdos era porque por dentro el cerdo es muy parecido al ser humano. La Entonces, temperatura. por eso la temperatura, ellos buscan ese calor. Porque el cerdo busca cierta temperatura. Los demonios, perdón. Los demonios buscan cierta temperatura porque en un muerto no se van a estar. ¿Sí me van a entender? No, ya yo he visto un muerto poseído, no quieren el nombre, salga del demonio aquí. De este muerto no. Es que ellos también huyeron porque ellos también tenían sus problemas. Allá vamos. Por eso digo, ellos no se pararon diciendo, bueno, ¿y quién nos va a dar la compensación de eso? Te estoy diciendo porque eso critican esto. La ortodoxia dice, este no puede ser un rabino, que fue hecho fueron los demonios y que un poco de cerdos se mataron cuando nosotros preservamos la vida. Sí, pero hay que ver el contexto de qué es lo que está ocurriendo. ¿Para qué se usaban esos animales? ¿Sí? Y el alto de degradación es tan alto que los demonios dicen, no nos botes de aquí, de esta región. O sea que están cómodos en esa región, ¿sí o no? Están felices en esa región. ¿Y qué más ocurre? Ocurre que a los que apacentaban, no paseaban, los cerdos, ¿qué hicieron? Huyeron. Pero se puede llamar, venga para acá. No, huyeron. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron. ¿Por qué huyeron? Tú lo acabas de decir, Juan, ¿sí o no? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué tienen que huir? Huyeron. Y tú dices, tenían un problemita, ¿sí o no? La región tenía un problema. Es tan grande el problema que Yeshua dirigiéndose hacia allá, la barca se estaba hundiendo. O sea, una lucha espiritual. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. No solamente en la ciudad, en los campos. Y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Paso 15. Vienen a Yeshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Por qué miedo? ¿Por qué hay que tener miedo? Yo he dicho, uy, no, acá no, que el hombre se sanó. Dime. ¿Qué forma tienen los demonios para ti? No, forma sino... Sí, todo lo creado tiene forma, ¿cierto? Más bien cambian su forma. Pueden tomar forma de llorona, no sé, patazona. Sí. Y comenzaron a rogarle que se fuera. A ver, 16. Y les contaron... ¿Cómo fue? Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y mira lo que hicieron el 17, Juan, para la pregunta de pronto. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera. Raro, ¿no? O sea, no le dijeron que enséñenos,
no sé, háblenos. Y hay algo, miren hermanos, en esos tiempos que tú estás hablando de eso, ya está en marcha el ministerio de la iniquidad, ¿cierto? El ministerio de la iniquidad, dice así, misterio o ministerio. No, misterio. Pues siempre corríjame porque como no traigo nada escrito, entonces después me critican. ¿Cómo? Misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. Bueno, el misterio, ¿no? De la iniquidad, que es una gente que vive sin ley. El inicuo, o sea, desde el principio de los principios empezó a predicar de qué cosa, en contra de la ley. Eso es lo que más o menos, y vamos terminando en el antimesías. Eso es lo que y yo he visto que ocurre tal cosa, que uno habla o dialoga con personas que sobre todo objetan, que objeten nuestras enseñanzas está dentro de lo normal, porque nosotros no somos los dueños de la verdad absoluta. Perfecto, eso me parece perfecto. Que hay un texto que diga esto y que otro texto no diga, me parece perfecto. Pero que hablen en contra de la ley de Dios, ¿cierto? En contra de la Torá, eso sí me parece peligrosísimo. ¿Por qué? Y he detallado en ellos a muchas de las personas que son como zombies. Les he visto en su mirada esas cosas. O sea, gente que ya no responde, o sea, que están bajo como esto. Que uno les habla esto y miren, es que aquí dice, no entienden. Pero es que miren, aquí está establecido, miren, es que créanme, es que aquí dice eso. Yo no lo estoy inventando, miren. Y no responden. Es porque encima de eso hay un poder espiritual. ¿Cierto? Un poder espiritual. Como si fuera una especie de hipnotismo, ¿no? Sí, tal cual. Están bloqueados. Están bloqueados. Y que están hipnotizados, que están controlados, están, ¿cómo se llamaría Pero eso? es que eso es un espíritu de mentira. O sea. Por cuanto no creyeron a la verdad. Dios mismo, ese es otro texto que uno les dice, les envió un poder, ¿qué cosa? Engañoso. ¿Quién? El vecino, el tío, la abuela, no. Dios mismo. También otro pasaje dice que los entregó a mentes reprobadas. Imagínense, ¿cierto? Dice, y los entregó a pasiones y deseos, dice Romanos 1, ¿sí o no? Romanos 1 y 2 dice, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Dice como 3 o 4 veces. ¿Okay? Entonces, nos toca seguir manteniendo esa capacidad de no caer en ese hipnotismo, ni en ese liderazgo de endiosar a alguien. Sí, sino por el contrario, mostrarnos lo más carne y hueso que somos. Entre más uno nos muestre carne y hueso que es, más rinde, más le rinde a uno. Y no mostrarse como el ungido de Jehová que baila. Es terrible. La seducción que cae sobre la gente. Y eso es un poder engañoso, satánico. Son mentes apoderadas por Satanás. No reaccionan. Terrible. Bueno, sigamos. Pues que tengan misericordia el Eterno de toda esa gente. Amén. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué diferencia entre el que está libre y los otros, no? Los otros le dicen, váyase, y este le dice, oiga, déjeme estar con usted. O sea que la región era terrible, hermano. Sí, es espantoso. Yo les he dicho muchas veces, y no es presunción, pero hermano, en Tierra Caliente, sobre todo en zonas como Melgar, zonas donde son balnearios, donde hay fiesta, rumba, elevar un Padre Nuestro es un camello. Uy, no sé, es casi imposible. Y toca uno con esto de ayuda, coloque en YouTube una oración y que le ayude al que está ahí, porque ese es un enredo. El cielo está totalmente ¿qué? Cerrado. Hay juicio sobre esas zonas. Que el Eterno tenga misericordia. Ya tuvo con nosotros. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, ese al contrario, le rogaba que le dejase estar con él. Listo. Mas Yeshua, ¿qué cosa? No se lo permitió. Sino que le dijo, sobre todo, vete a tu casa. Tenaz. Luego le dijo, váyase para su casa.
No me llames, nosotros te llamamos. Vete a tu casa. ¿Qué le dijo? Sí, le dijo vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Adón ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y miren lo que empezó a hacer, y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Decápolis queda por ahí cerquita? ¿Y por qué llamado Decápolis? Ciudad. 10 ciudades. Sí. En Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaban. Bueno, quedamos de noche, leemos esto mismo, y que lo vamos a leer en otros, y vemos más cositas que están ahí guardadas. Pero ojo con el misterio de la iniquidad, que eso es algo que está hoy más latente que nunca, porque estamos, pues decimos, Pablo decía que estábamos en los últimos tiempos hace 2000 años, pues imagínense ahora. Sí. Ni modo, y hoy sí que se ven cosas que uno dice, estamos en los últimos tiempos, no por lo que está en el mundo, sino por lo que hay espiritualmente, y más porque el Eterno maneja los últimos tiempos es con la espiritualidad de Israel, no con los que están afuera. Al fin y al cabo, los que están afuera están como están. No, sí, el que está afuera está como está, pero él maneja a través de todas las profecías, ¿sí? No con Estados Unidos y que Barack Obama y que era el anticristo, es con nuestra nación. Eso que dice allá, para los que lo están viendo, a pie, al oriente hay una nación que se llama Israel. Todo este libro se maneja con ellos, no con la iglesia, ni con el Papa, ni con nosotros. Y él en los últimos tiempos, todo lo que dice que ocurriría, todo lo que está ocurriendo, toda la nefasta espiritualidad basada en este libro, tergiversada, volteada. Que los hindúes sean hindúes de gente. De por sí dice el diablo ya ha sido juzgado. Bueno, yo creo que dejamos ahí.